de mí. Dios cuida de mí, de mí. Nada me pasará si Dios conmigo está. Dios cuida de mí, de mí. Yo confío en su palabra, confío en su promesa. Dios cuida de mí, de mí. Lo puedes cantar, lo puedes declarar con fe. Dios cuida de mí, yo soy su oveja, no me dejará, no se dormirá. Dios cuida de mí, yo soy su pequeña, no me dejará, no me dejará. Dios cuida de ti, hermano. Y así como aquel pastor que dejó las 99 y se fue por aquella que se había extraviado, porque Él cuida aún de la más pequeña, aún de aquella que es torpe, aún de aquella que se pierde en el camino, que deja de oír la voz de su pastor y se pierde. Y Él va por ella, la rescata de la boca del lobo, de la boca del león, de la boca del oso. Así Dios va a pelear por ti, porque tú eres su manada pequeña, su oveja. Él cuida de ti, Él cuida de nosotros. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, reunirnos aún en medio de tanta incertidumbre en el mundo, Señor, de tanto miedo, Señor, que hay, incluso en medio de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Pero creemos, Padre Santo, que tú estás velando por nosotros, Señor. En medio de cualquier circunstancia, de cualquier tormenta, de cualquier prueba, tú cuidas de nosotros, Señor. Y hoy queremos, Señor, acercarnos a ti, Señor. Por eso nos reunimos, Señor. Creyendo, Señor, de que donde 2 o 3 que estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Queremos que hoy, Señor, tu palabra, Señor, tu preciosa, bendita palabra, nos hable, Señor, nos consuele, nos ayude, Señor, a entender, Señor, tus propósitos, tus planes, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, para nuestras familias, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. No en nosotros, Señor, no en lo que hacemos, Señor, ni siquiera en nuestro trabajo, en nuestros ingresos, en los ahorros, en un negocio. No, Señor, nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza, Señor, está en ti, Señor. Y confiamos, Señor, en tu palabra. Confiamos, Señor, en las promesas que nos has dado en tu palabra, Señor. Y pedimos que hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos hable, nos consuele, Señor, nos instruya. Incluso, Señor, si hemos hecho mal, Señor, que nos redarguya, Señor, con misericordia, que nos diga, Señor, aquellas cosas que estamos haciendo mal, Señor, en las cuales,
Señor, queremos cambiar, queremos ser diferentes, Señor. Queremos, Señor, ya no te queremos fallar, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo le abra a cada uno, Señor, individualmente, Señor. Y que, Señor, cada uno pueda entender, Señor, lo que tú quieres, Señor, para qué propósitos tienes para cada uno, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre amado. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si esta cosa quiere ayudarnos. No quiere. No quiso, pero no quiso, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ya. Vamos a ver. ¿Sí se mira ya? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, hola. Ahí está. Bueno, pues vamos a. Como que tiene un falso, ¿no? Aunque luego no quiere esta cosa. Siempre la. Pero como que fuera atrás, ahorita que lo moviste, pues de atrás cuando se... Sí, sí, No tanto que cuesta ahí está, mira. Si lo mueves atrás, Ah, es que como la mesita también a veces se. Vamos a ver. Pero no es así, es que. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ya. Ya descubrí. Bueno, pues. Bueno. Hoy sí es.
aquí. Ok, ahí estamos. Pues sí, listos. Ya, después de varios intentos, estamos ahí. Bien, bien. Quisiera que empecemos con este pasaje, a partir de este pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 26, que dice, así dice: entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, de lo cual, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra, dice Malaquías que Dios va a enviar a Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Sí? Eso lo podemos ver al final del libro de Malaquías, capítulo 3, que dice, ¿verdad?, que Dios va a enviar al Espíritu de Elías, ¿verdad?, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y el día del Señor, nosotros hemos aprendido por medio de la palabra que el día del Señor se le llama a la gran tribulación. El día del Señor no es el domingo. Cuando dice el día del Señor, la Biblia está hablando de un día terrible, de un día que no es un día bonito. Va a ser un día, dice que mucho, o sea, no pinta bueno, no pinta como para que estemos ahí. Pero antes de ese día, Dios va a mandar a Elías para que venga a restaurar, todas las cosas, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a Elías, que trae, se tienen que restaurar diferentes ámbitos o diferentes cosas en diferentes escenarios o diferentes grupos, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, hay 3 grupos marcados en la Biblia, ¿no? El último grupo es la iglesia, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también hay un grupo llamado Israel y hay un grupo de toda la humanidad. Entonces Dios va a restaurar a la iglesia primero, ¿sí? Porque fue el último grupo en establecerse, ¿no? Pero dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Entonces, este último grupo llamado iglesia o llamado cuerpo de Cristo es el que va a ser restaurado primero. Y ya después que el Señor trate su iglesia, va a terminar su trato con Israel. Y después de que restaure el reino de Israel, va a restaurar la humanidad. Esa restauración de la humanidad nosotros la podemos ver en lo que se llama el milenio, ¿sí? Ahí se va a restaurar la humanidad. Dice la Biblia que va a ser pues todo paz y amor, ¿no? Dice que el león se va a acostar con el cordero y un niño dice que los va a jugar con ellos. Imagínense qué hermoso. Eso es lo que le llaman
lo que piensan que es el paraíso, los amigos de testigos, ¿no? Hasta ponen sus folletitos, va, bien bonitos sus folletitos que hacen. Pero eso va a ser en el milenio, que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra, sobre esta tierra. No sobre la tierra nueva, sino sobre esta tierra. 1000 años que el diablo va a ser encerrado. Pero esa va a ser la restauración de la humanidad completa. Y nosotros vamos a reinar con él. Pero el Señor tiene etapas de restauración. Primero con su iglesia, con su novia, con su iglesia. O sea, con su novia primero, que se la lleva en el llamado arrebatamiento. Luego, en la gran tribulación, va a terminar de trabajar con Israel, con el pueblo de Israel nacional. No con el Israel espiritual que somos nosotros, sino con el Israel nacional. ¿Sí? La simiente de Abraham. Nosotros somos simiente de Abraham, pero espiritual. Va a tratar con los descendientes, que son pues, los judíos, ¿verdad? Los semitas. Entonces, Dios con quien está tratando en este momento es con su iglesia. Es su cuerpo, es el pueblo de Dios en este momento no es Israel, es la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel está en una pausa de Dios. Ahorita ellos están, Dios no los ha dejado, pues Dios no los ha desechado, nada más les dijo, ahora espérame tantito, voy a tratar con los gentiles, pero ahorita. Un pueblo que no era pueblo, lo hice mi pueblo. Uno que no tenía pacto, le di mi pacto y tú me esperas, Israel. Porque rechazaste a mi ungido. Pero no te voy a desechar. Solo te voy a tener esperando 2000 años. Entonces, cuando habla de este pasaje, está hablando de nosotros, pero también está hablando de ellos. Entonces Dios va a restaurar diferentes cosas en su iglesia. Hay que restaurar el tabernáculo caído de David. Hay que restaurar las puertas, los muros. Hay que restaurar muchas cosas. Entonces la iglesia, hermano, la congregación, el grupo, es un lugar de restauración. Debe ser una casa de restauración. En nosotros, Dios nos está trabajando y nos está restaurando, pero también nosotros tenemos que restaurar a otros. Dios nos quiere usar a nosotros para ser restauradores. Pero primero nos tiene que restaurar. Y en la medida que nos va restaurando a nosotros, Dios nos va a permitir poder alcanzar a otros para restaurarlos. O sea, Dios por medio de nosotros, por medio de su palabra y por medio de nuestra vida, incluso por medio de nuestras experiencias. Tal vez hay cosas que tú has vivido que tú dijiste, Señor, ¿por qué me pasó eso a mí? Pero mira, yo soy tu hijo, soy tu hija, no ando en pecado, estoy consagrando y me pasó esto. Para que aprendamos a restaurar a otros. Para que cuando venga alguien podamos tener misericordia porque ya pasamos por ahí. Para que podamos compadecernos de otros también que están pasando una situación similar y tengamos una palabra para decirles, ¿sabes qué? Dios me sacó de ahí también a mí. Dios me ayudó en eso también. Pero es la iglesia en su conjunto. No es solo el apóstol, el pastor, el ministro, no. Perdón,
No hay suficientes apóstoles para restaurar a todos. ¿Cuántos pastores, ministros, profetas se necesitaría para restaurar toda la iglesia? No, hombre, no alcanza. Pero dice la Biblia en Efesios 4:11 que la misión de los 5 ministerios es capacitar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué los van a capacitar? Para la obra del ministerio. Entonces, los 5 ministerios capacitan a un grupo llamado los santos. Y estos santos son los que se van a ir van a hacer como una función expansiva, extensiva y a restaurar a los demás. Si no, sería imposible. Moisés lo quiso hacer. Moisés era el pastor, pues, de ese montón de gente. Y un montón de gente significa un montón de problemas. Cada uno tenía sus quejas, sus problemas. ¿Cuántos matrimonios no habrían ahí? Y en esa época había de a 2 o de a 3 señoras por casa. Imagínense los problemas que habían ahí. Sí. Entonces, ¿con quién llegaban? Con Moisés. Y Moisés decía, a ver, los escuchaba y entonces le decía, no, hagan esto. O miren, dice el Señor que hagan aquí y acá. Pero no había chance para restaurarlos a todos. Entonces Moisés se cansaba y la gente se cansaba de esperarlo porque había un número. ¿Qué número te tocó? El 584, el turno. No, sí, ya esperando y que termina. Y Moisés, qué paciencia, la verdad. De veras, qué paciencia la que tenía. Pero Jetro le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Te estás cansando tú, estás cansando a la gente. Delega tu autoridad, delega lo que Dios te ha dado y escoge gente que te ayude a restaurar a los demás. Y le dio ahí el plan, ¿va? De jefes de 1000, jefes de 100 y jefes de 10, ¿no? Que ellos iban pero no tenía que ser tenía que ser gente que había recibido una capacitación, pues. Y una unción, porque esto se hace por el Espíritu. No es consejería humana. Entonces Dios, a lo que quiero llegar es que te quiere capacitar a ti, te quiere restaurar a ti para que tú y yo restauremos a otros. Nos volvamos restauradores de vidas. Sí, tú. Entonces, ¿Dios qué va a restaurar? Yo le puse aquí, restauraré tus jueces. Primero restaura jueces y luego restaura los consejeros. ¿Será que se necesita jueces dentro del cuerpo de Cristo? Pues si lo estaba restaurando es porque se necesitan. ¿Será que se necesitan buenos consejeros? Se necesitan, empezando en la casa. Porque a veces los malos juicios y los malos consejos están en la misma casa, en la misma familia. Dios quiere restaurar eso. Pero nos quiere restaurar a nosotros porque es evidente que no lo estamos haciendo bien. ¿Qué se va a restaurar? Pues algo que se cayó, algo que se perdió, algo que se rompió, es lo que se va a restaurar. Entonces, ahora por fin entro al tema. Dice, la boca del justo hablará sabiduría y su lengua pronunciará juicio. Entonces, ¿quién va a pronunciar juicio? ¿Quién va a ser un juez?
según este pasaje, el justo o la justa, pues, ¿qué característica debería tener un juez? Pues yo creo que la primera característica que debe tener un juez es justicia, es el justo. Mínimo, pues, mínimo. Porque si no tiene justicia, no tiene la capacidad de ser juez. Podrá faltarle algunas otras cosas, pero tiene que tener justicia sí o sí. Entonces los justos tienen la materia prima para poder llegar a ser jueces. Y dar consejos sabios. Entonces Dios trae en este tiempo una restauración de jueces. Ahora, ¿qué es un juicio? Porque hay que definir, porque a veces tenemos un concepto de juicio muy legal, ¿verdad? Muy de película, ¿va? Muy humano. Pero no es precisamente el concepto de Dios, la palabra juicio, como nosotros la vemos en un tribunal, en una corte, ¿verdad? No es precisamente lo mismo, sino que cada uno de nosotros debe tener juicio. De hecho, fíjate que los colombianos, cuando una persona es sensata, es prudente, le dicen juicioso. Nosotros no lo usamos, ¿verdad? Pero cuando le dicen, estate juicioso, le dicen. Suena raro, ¿va? Pero compórtate bien, pues. Pórtate correcto, anda decentemente, anda correctamente, pues. Exacto. Eso es una capacidad que todos deberíamos tener, un juicio. Pero nos da miedo esa palabra, pues, porque ¿a quién le gustan los juicios? Mire, veamos la descripción bíblica de la palabra juicio. Podemos ver la palabra mishpat, que esa la tomamos del Hebreo 81-99, que hemos platicado, ¿verdad? De dónde salen esos números, del libro de Strong Concordance, que es una concordancia que nos ayuda a encontrar palabras y ver qué significan. Que dice propiamente veredicto, dice favorable o desfavorable, dice pronunciado judicialmente, sentencia, decreto formal, dice justicia, dice, significa muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que también significa discernir. Es una capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo. Es una capacidad que nos da a nosotros de poder separar las cosas. De poder separar lo que está bien de lo que está mal. Hermano, eso es básico en nuestra vida. Y yo creo que desde niños deberíamos aprender a decir, ¿sabes qué? Eso está mal. O eso está bien. Desde pequeños y en nuestra vida espiritual también. Porque traemos cosas y enseñanzas del mundo que debemos desechar y otras que debemos guardar. Dice la Biblia en el apóstol Pedro, desechando la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero ¿cómo sabes tú qué es una buena manera de vivir? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo logro identificar una buena manera y una vana manera? Porque ahí vienen mezcladas. Miren, nuestros padres
biológicos o ancestros, mejor dicho. Porque en padres están los abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Nos dieron cosas, nos heredaron cosas, pero no materiales, de nuestra forma de vida. ¿Cómo diferenciamos lo que es bueno y lo que es malo? No podemos desechar todo, solamente lo que es malo. Necesitamos juicio. Porque van a venir cosas, y no, esta práctica que tenía mi abuelita, esto no lo voy a seguir haciendo yo. Yo voy a cortar con eso. Yo voy a cortar con esa costumbre. Yo voy a cortar con esa tradición familiar porque eso no le agrada a Dios. Pero necesitamos juicio para hacer eso. Yo voy a cortar con eso de que mi familia hay siempre un pecado que se repite entre padres e hijos y se traslada. Póngale usted el nombre que quiera al pecado. Pero hay situaciones que se trasladan así, de padres a hijos. Costumbres. Pero ¿cómo las vamos a diferenciar? Si la gente a lo bueno le llama bueno, a lo malo le llama bueno, a lo bueno malo. Necesitamos el juicio de Dios, no el juicio del mundo. Porque el mundo a cada rato está cambiando sus principios y valores. Y estaba viendo yo un video ahí en las redes sociales de una pareja. Y parece que sí son esposos. Pero que decidieron adoptar a un tercer integrante en su familia, en su pareja. Entonces ahora son 3. Ya no son una pareja, sino que ya son 3 los que forman el. Y la gente los ve y dice, no le hacen daño a nadie. Son 2 chicas y un chavo. Y pues para no, por los chiquitos no entro a detalles, pero yo lo vi y dije, órale. Ahora, y ellos dicen, y la gente dicen ellos como haciéndose las víctimas. La gente nos juzga, dice. Y no saben que lo nuestro es amor. Perdón, eso no es amor. O sea, no es amor. La Biblia le llama a eso lujuria, no amor. Ellos le llamarán amor. Entonces, a ellos le llaman bueno a lo malo. Y le dice, ¿qué tiene de malo amarse? Amor es amor, dice. Y la gente los ve y dice, yo al inicio tenía mis reservas, pero ahora me caen bien, dice. ¿Cómo? Porque no tienen juicio de Dios. Juzgan con su mente humana. Y cuando juzgamos con nuestra mente, estamos, pero en la calle. Porque nos vamos a equivocar. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? Porque si se van a restaurar los jueces en nuestras vidas, y Dios quiere levantar en nosotros jueces, pero no a la manera del mundo, sino conforme a su palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Ay, aquí viene un pasaje que es polémico, porque dice no juzguen a los demás. Y de ahí se agarran todos para decir que no debemos juzgar. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar jueces? Y está diciendo que no debemos juzgar. ¿No les parece que es como que raro? Dice, yo voy a restaurar jueces, pero no juzguen. Entonces, ¿qué tipo de jueces van a ser?
Es que debemos leer todo el pasaje. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque Dios los juzgará de la misma manera que juzguen a los demás. Dios los tratará a ustedes como ustedes tratan a los demás. Entonces, depende cómo juzguemos, es que nosotros vamos a recibir también un juicio. O sea, van a juzgar nuestro juicio. Van a evaluar nuestro juicio. Van a calificar cómo juzgamos. Y ahorita vamos a terminar de ver este pasaje. Porque aquí dice cómo no debemos juzgar. Así como los jueces de la tierra, hay jueces de diferentes categorías. Hay jueces que penales, ¿verdad? Jueces civiles, jueces mercantiles, ¿verdad? Yo no estudié derecho, pues así que si me equivoco, ustedes perdónenme. Pero hay jueces de diferentes como temas, ¿no? Pero sobre esos jueces hay otros jueces que evalúan los juicios de los jueces. Es decir, un juez da un veredicto y yo no estoy de acuerdo, yo puedo apelar a otro juez superior que evalúe ese juicio. Me voy a, ¿cómo dicen? Amparar. Este juez, entonces así hasta la Corte Suprema de Justicia va como que los magistrados, ¿va? Pero llevar un juicio ahí es, aquí hay que tener dinero, pues, si uno quiere meterse en esas cosas. Cualquier juicio es lana. Bueno, no critiquemos a nuestros gobernantes, pero así es. Bueno, entonces, pero como nosotros no vamos a ser de esos jueces, es que miren, hermano, Dios nos está preparando a nosotros para reinar. Hermano, yo no sé si es que Dios no nos está preparando para ir a cantar santo, santo, santo toda la eternidad. No. Dice la Biblia que vamos a reinar sobre la tierra 1000 años con el Señor Jesucristo. Él va a ser el rey de reyes aquí en la tierra. Pero Él va a delegar su autoridad. ¿Y en quién va a delegar su autoridad? En sus hijos. En nosotros. No dice la Biblia, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te pondré. Y le dice a lo de las minas, te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades. ¿Les dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo le va a dar autoridad sobre ciudades? En el milenio. Se nos van a entregar la autoridad sobre regiones, hermano. Entonces Dios te está preparando a ti y a mí hoy para ese momento. Pero te está preparando. O sea, realmente fácil no es. Pero ¿quién va a poner a reinar? A los que le fueron fieles, a los que fueron creyentes, a los que fueron primero llamados, escogidos y fieles. No va a poner a cualquiera, no va a poner a todos los cristianos. Va a poner a los fieles. Entonces y los jueces van a tener que reinar, van a tener que juzgar. Entonces, mire quién tiene que juzgar. Dice, pero el hombre natural no acepta el Espíritu de Dios porque para él son necedades. Perdón, no aceptan las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, oiga, juzga todas las cosas. Entonces, ¿tenemos que juzgar o no tenemos que juzgar? Porque si nos quedamos con el capítulo de Mateo 7, dice, no juzguen, no juzguen. Y eso es lo fácil. Realmente eso es lo fácil. Pero
quiera que no, todos juzgamos. Mire, pues yo les acabo de contar un caso ahorita, ¿no? De esta pareja que ahora son 3, ¿sí? Ahora es trío, ¿no? Si yo les presento ahorita y vienen acá, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Tú qué pensarías? Aunque no digan nada, pero ¿tú qué pensarías? Que los conociste en un café. Y te miren, esta es mi esposa y esta es mi novia. Sí, pero ¿tú qué dirías? ¿Que está bien o que está mal su relación? Entonces estás haciendo un juicio. ¿Sí o no? Estás determinando si algo es bueno o algo es malo. Entonces estás juzgando. ¿O no? Otra cosa es que tú se los digas. Otra cosa es que tú les digas. Y que, bueno, si te dan la oportunidad y la confianza, pues habría que ver, ¿va? Si se le puede decir. ¿No? Es que una cosa es el juicio y otra cosa es la condena. Son dos cosas muy diferentes. Pero hay un juicio que trae condenación, trae la sentencia de una vez. Uno puede dar un veredicto de algo, pero la sentencia se la deja Dios. Uno puede decir, eso que están haciendo está mal, pero Dios, Señor, pues ahí tú sabrás cómo te arreglas con ellos. Pero no, incluso nuestros propios hijos, pues debería uno ser un juez, decir, mi hijo, eso está mal. Eso que dijiste está mal. Estás haciendo un juicio. Estamos haciendo un juicio. Al momento de definir lo que está bien y lo que está mal, tenemos que hacer un juicio. Entonces, ¿quién es el que juzga acá? ¿Qué característica tiene ese juez? El espiritual. Entonces, el carnal, el natural, no puede juzgar, aunque sea cristiano. No tiene la capacidad de juzgar. Entonces, cuando nosotros estamos en la carne, mejor ni opinemos. Mejor. Hay sí que hacernos ver para otro lado. ¿Por qué? Porque no vamos a juzgar bien. Vamos a juzgar según la carne. Y nos vamos a equivocar. Entonces, hermano amado, hermanita amada, queremos ser jueces restaurados. Volvámonos espirituales, porque así vamos a juzgar todas las cosas. Y dice, Él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque su juicio es bueno. Ahí no hay amparos. Yo creo que a un juez no le gusta ¿cómo se llama? Cuando alguien se dice que el juicio no fue bueno, entonces voy a apelar ese juicio. Yo creo que un juez dice, no, pues entonces están refutando lo que yo digo. Y van a ir con otro juez, entonces ahí es juzgado el juez. Pero acá no. El que es espiritual, aunque le apelen, como juzgó espiritualmente. Entonces, ¿qué debemos juzgar? Bueno, aquí qué características tenemos que tener los que aspiramos a ser jueces. Mire, esto ya lo hemos visto antes, pero quiero retomarlo. En Mateo 7, la palabra juicio, que se dice ahí, la palabra griega, es la palabra crino. Y esa palabra, crino, usualmente se usa cuando se habla de juicio, pero que trae una condena. Es decir, que trae un castigo. Entonces, a nosotros nos toca el juicio, pero a nosotros no nos toca el castigo. Mire pues, no podemos ser juez y verdugo. ¿Quién es el verdugo? El que ejecuta el castigo, ¿no? Como decir cuál es la enfermedad y a otro le toca el tratamiento.
Mira, el verdugo era, veámoslo así, había un juez que decía, decía, te sentencio a la muerte. Pero el juez no iba y agarraba el hacha y le cortaba la cabeza, sino que había un personaje llamado el verdugo que era el que ejecutaba el castigo. Entonces a nosotros no nos toca el castigo. Eso le toca a Dios. ¿Se recuerdan de los hijos de Zebedeo? De los hijos que le dicen Boanerges. Que no me acuerdo qué pasó, que están burlando, no me acuerdo, y que el Señor le dijo, Juan y Zebedeo le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que les caiga fuego del cielo? ¿Se recuerdan? Y les dice, Señor, espérense, le dijo, ustedes no son de mi mismo espíritu, ustedes son Boanerges, hijos del trueno. No me recuerdo exactamente cuál fue la situación, pero Juan y Zebedeo querían que les cayera fuego del cielo. O sea, querían castigarlo. Eso no nos toca a nosotros. Ese juicio no nos toca a nosotros. Pero mire, hermano, pero si Dios ni siquiera ha castigado al mismo diablo. O sea, el diablo ya está condenado. O sea, él ya le dieron sentencia. ¿Sí? Él ya dijeron, ¿sabes qué? Tú ya caíste. Pero no se ha cumplido su castigo. No le ha llegado el día de su castigo. Entonces, si ni a ese personaje lo han castigado, ¿quiénes somos nosotros para castigar a otro? Para tirar un juicio de condenación. Mire, yo sé de un caso que yo conozco, o sea, ahí sí que lo conozco a la gente. No me lo contaron. Pero esta persona se iba a ir de una iglesia. Y el pastor de esa iglesia le dijo, si te vas de la iglesia, tu hijo, tu hija o tu familiar le va a caer una enfermedad mortal. Y la otra lo creyó. Y de todos modos se fue. ¿Y qué creen que pasó? Cabal. Le sucedió. Ahora. Pero es un juicio. Realmente es un juicio lo que le está cayendo. Claro, la maldijo. Pero fue un juicio lo que le tiró. Pero un castigo, ¿no? Ahora, esa se la van a cobrar a él, a mí no. Digo, Señor, mejor aprendo de esa situación y nosotros todos tenemos que aprender, ¿va? Pero no nos corresponde dar el castigo. Pero sí podríamos decir, si haces tal cosa, las consecuencias pueden ser estas. Pero yo no te voy a maldecir, ni te deseo eso. Sino que Dios nos llamó a bendecir, a declarar bendición sobre los demás. No maldición. Pero entonces significa que la maldición causa un efecto también. Pero Dios nos dice, no maldigáis. Entonces no nos toca condenar a nosotros. Ese es el de Mateo 7. Pero el de 1 Corintios 2:14, que dice que el espiritual juzga todas las cosas, ya no es la misma palabra griega, es la palabra anacrino. Ya no es el mismo tipo de juicio. El juicio de Mateo 7 es un juicio de condenación, es un juicio de castigo, es un juicio en donde dices, ¿sabes qué? Tú ya te... Y ese le toca únicamente a Dios. Porque mira, hermano, si Dios fuera malo, ya hace rato que hubiéramos sido consumidos. Pero Él es un Dios de misericordia. Y nos da la oportunidad que nos arrepintamos.
El juicio anacrino es un juicio de escudriñar. Escudriñar es analizar algo y definir ahí qué es lo que está bien y lo que está mal. Es investigar, interrogar, determinar. Es evaluar algo para ver qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Ese es el juicio anacrino y ese es el tipo de juicio que nosotros deberíamos ejecutar. Para tomar lo bueno y desechar lo malo. Mire, ¿dónde se aplica ese juicio? Mira, bueno, este es otro. Es 1 Corintios 14, 27. Los corintios tenían una abundancia de dones impresionante, de dones espirituales, pero como que eran un poquito desordenados. Entonces el apóstol Pablo llegó a darle instrucciones de cómo debían ellos administrar los dones. Entonces le dicen en el 14:27, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turnos, y que uno interprete. Entonces no estar hablando en lenguas toda la noche sin parar. Tiene que haber un intérprete. Que este es otro don, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí. O sea, que hable para adentro. No que se calle, pues, sino que lo haga internamente y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y que los demás, ¿qué? Ah, ok. Entonces cuando se levanta una profecía dentro de la congregación, se manifiesta ese don de profecía, todos deberíamos hacer silencio. ¿Para qué? Para juzgar la profecía, no para juzgar al que está profetizando, pero sí debemos juzgar a la profecía. Debemos juzgar lo que dice, lo que está diciendo. ¿Para qué? ¿Por qué hay que juzgar la profecía? Pues para ver si lo que está diciendo es de Dios o no. Así nada más. Pero como, pues acá nos conocemos, ¿ah? En una iglesia uno conoce a la gente, ¿va? Y a veces hasta conoce sus pies de barro, ¿no? Conoce sus defectos. Pero, pues como Dios decide usar a quien quiera, aún con el defectuoso de su servidor. Y entonces de pronto sale una palabra de profecía. Así dice el Señor y empieza a hablar. Pero viene el hermano y empieza a juzgar al que está profetizando. Pero este tiene tal y tal y tal defecto. ¿Cómo es posible que está diciendo así dice el Señor? Está juzgando a la persona. No. Tiene que juzgar lo que dice la persona. Lo que está profetizando. Porque hay profecías que son de Dios, pero hay profecías que también son del alma de la persona y no son de Dios. Son los buenos deseos del hermano, de la hermana. Entonces uno tiene que decir, eso no es. Pero ¿cómo va a juzgar? Primero tiene que oír. Tenemos que tener, en ese caso, mira, aquí dice 1 Tesalonicenses 5:21, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Es decir, de una profecía hay que oírlo todo y decir, esto es de Dios, me lo quedo. Esto es, creo que es del hermano. Esto lo voy a desechar. Pero no desechar todo, porque el hermano Otoniel Ríos había un ejemplo. Es como decir, es como tirar
al bebé con el pañal sucio. ¿Quién va a hacer eso? No, le quitas el pañal, ¿verdad? Y tiras el pañal sucio, pero el bebé no. Es lo mismo. Si desechamos la profecía, estamos desechando el bebé y el pañal, ¿no? No, hay que analizarla, hay que juzgarla. Y dice, no es de un sentir, sino es de discernir la profecía, que es diferente. No es decir, yo siento que es de Dios. No es de sentir. Por ejemplo, una profecía. ¿Cómo sería una profecía que no es de Dios? Una profecía que contradice la palabra no puede ser de Dios. En 1 Corintios 14:2-3 Ajá. la profecía debe ser Mm, edificar, exhortar y consolar. exactamente. Tiene parámetros la profecía. Edificar, consolar y exhortar. En 1 Corintios 14:3. Entonces, si la profecía no cumple alguno de esos tres, o una profecía que se salga del parámetro de la palabra o del parámetro doctrinal, deberíamos ponerla en cuarentena, ¿no? Así dice el Señor, ya no regresaré por mi iglesia. Perdón, no puede ser de Dios, aunque diga así dice el Señor, porque está contradiciendo su palabra. Pero si después dice otra cosa, habría que evaluar lo que dice, ¿no? Y así como hay que evaluar lo que dice la profecía, también hay que evaluar lo que dice el que está enseñando, el que está predicando. O sea, con todo respeto, pues, si tú eres un ministro, a un apóstol o a quien el título que tenga, deberíamos, con el mismo criterio, tomar lo bueno y desechar lo malo. Se llame como se llame. Habían unos hermanos en una ciudad llamada Berea, que Pablo hablaba y ellos verificaban si lo que estaba diciendo estaba en la palabra o no. Y era Pablo, nada más ni nada menos. Pero ellos no le decían amén a todo. Y eso es un peligro en las iglesias, que porque lo dijo el pastor o lo dijo quien fuera. Amén. No, espérame, hermano. A ver, tengo que ir a ver. Por eso es bueno anotar. Para evaluar y juzgar. Pero no al que está predicando, sino lo que está diciendo. Miren, había un apóstol llamado Apolos que dice que era muy buen predicador. Bueno. Y era apóstol. Pero habían dos hermanos. Eran una pareja que se llama Priscila y Aquila. No eran hermanas las dos, no. Era Priscila, era ella, y Aquila era él. Aquila significa águila. Pero estos hermanos eran buenos en la doctrina. Y Apolos no era bueno en la doctrina. Y predicaba cosas que no estaban acorde a la doctrina. Entonces fueron y escucharon la predicación. Dice que se llevaron aparte a Apolo, no enfrente a los demás. Se lo llevaron aparte y le dijeron, mira, la verdad es que sí, predicaste muy bien, pero fíjate que el bautismo y acá y lo instruyeron en la doctrina. O sea, no le aceptaron todo el mensaje, sino que dijeron, mira, esto que dijiste
No es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Mira, es aquí, aquí, acá está. Lo instruyeron en la doctrina. Pero no por eso significaba que Apolos era un falso, ni que era malo. Simplemente no estaba bien instruido, pues. Pero eso no le daba o le quitaba el ministerio que tenía. Pero eso es que se lo llevaron aparte para poderlo edificar, para poderle compartir. Entonces nosotros debemos, cuando escuchemos algo, hermano, deberemos examinar, juzgar lo que se está diciendo. Y si está conforme a la palabra, amén. Y si no está conforme a la palabra, vamos a ver. Es como el pescado. Cuando le ponen un pescado en aquel hermoso, ¿va? ¿No se lo va a comer todo? No hay que quitarle las espinas. No. Pero no va a tirar la carne, esa sí se la va a comer, las espinas, y hay que ponerlas aparte. Y esas, yo creo que ni al gato hay que dárselas porque creo que les hace mal. A lo mismo con el mensaje. Hay que quitarle las espinas al pescado. Ya me detuve mucho ahí, perdón. Entonces acá lo que está diciendo en este pasaje de que los demás juzguen, hasta le puse el número 1252 ahí, porque esa es la palabra griega diacrino, que significa separar. Hay que separar. Entonces deberíamos nosotros ir a la palabra, estudiar lo que hay que separar. Hay que separar lo bueno y de lo malo, ¿sí? Pero hay otro pasaje que me recuerdo que creo que está en Isaías, que ahorita no lo puse en la presentación, pero dice que si nosotros separáramos lo hermoso de lo vil, dice que vamos a ser como su boca. No sé si lo quieren buscar, que sería fantástico. Aquel que sabe separar lo precioso de lo vil, dice, entonces serás como mi boca. Entonces, si nosotros queremos hablar de parte de Dios, queremos ser como la boca de Dios, tenemos que aprender a separar lo precioso de lo que nos sirve. ¿Cómo dice? Dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré en mi presencia. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Ah, perfecto. Entonces, debemos separar. Entonces aquí, el diacrino nos sirve para separar. ¿Saben qué otra cosa hay que separar? La plata tiene también escoria. Tiene también suciedad. Entonces hay que separar la escoria de la plata, ¿va? Hay que separar lo que no sirve de lo que es valioso. Hay algunas separaciones que Dios las va a hacer, no nosotros. Pero quizás ese ya es otro tema. Pero solo para poner un ejemplo, dice la Biblia que Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Va a ser Él, no nosotros. Pero en su rebaño hay ovejas y hay cabritos que están revueltos. Entonces hay hermanitos, hermanitas, que son o somos cabritos. Entonces al cabrito hay que separarlo. Al que está dentro de nosotros. Mire, pues dentro de nosotros hay una oveja y hay un cabrito. Una ovejita obediente y un cabrito desobediente. ¿Cómo son los cabritos? Son rebeldes. No, eso no se dejan pastorear. Entonces al cabrito hay que sacrificarlo. Que se muere el cabrito de mí. Y que quede la ovejita. Pero ahí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, por eso, hermano, cuando uno ve a algunos hermanos, pues, ay,
posiblemente, hermanos, todavía tienen sus actitudes de cabrito, ¿va? Pero no nos toca a nosotros hacer esa separación. Por ejemplo, qué otra separación hay que hacer? ¿Se fue la luz? Sí, se fue la luz. Bueno, ni modo. Bueno, sigamos. Entonces dice, 1 Corintios 6, 4. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún, y ahí quité, sabio, perdón, lo quería remarcar, pero lo quité, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulo. Entonces estos hermanos tenían problemas entre hermanos cristianos. No está hablando de hermanos carnales, está hablando de hermanos de la iglesia que tenían problemas y que se iban a los juzgados. ¿Dónde estarán aquí los juzgados? Pero iban y se demandaban. Te voy a demandar. Y entonces el apóstol le dijo, ¿por qué hacen eso? ¿Acaso no hay en la iglesia? ¿Acaso no hay entre ustedes algún sabio que pueda juzgar? Entonces, en la iglesia deberían de haber tribunales de honor para juzgar las cosas. Y no nada más porque dijo fulanita o dijo menganita. No. Vengan para acá. Y llamarlos a un tribunal de honor. Fíjense que a mí me llamaron a uno una vez. Allá, de mi congregado, allá en Guatemala. Porque habían unos problemas. Y decían unas cosas y otros decían otras. Y yo salí bailando en medio. ¿Eh? Y me mandaron a llamar. Qué feo, güey. Mira, fulano, mengano dice, o la hermana dice estas cosas. Mira qué pasó. Y entonces me tuvo que dar mi testimonio. Porque si eso no se para ahí, hermano, eso hasta puede correr la sangre afuera. Entonces, si hay dos hermanos tienen un problema, lo que tienen que venir es con alguna autoridad en la iglesia que ambos reconozcan como autoridad para que venga a hacer un juicio. A ver, si dos de tus hijas, mamita, se fue la luz otra vez, ¿no? No. Tienen un problema entre ellas, ¿con quién tendrían que venir para resolverlo? Con sus padres. Exactamente, contigo tendrían que venir, mamá, mira, y no es así como pasa, pues. Y a nosotros como padres nos toca que ser jueces a veces y determinar quién tiene la razón. El problema es que muchas veces el juicio que uno hace a uno de los hijos no les gusta. Pero hay que ser jueces a veces, ¿no? Es decir, no, tú cometiste el error. Corregir, ¿no? Tienes que corregir, o sea, cuando tú estás siendo parte del juez, es para corregir, no para estar criticando, ¿no? Pero tú deberías tener la capacidad en tu casa de juzgar. Entonces, en la iglesia, los hermanos
Mire, hermano, eso va a pasar en cualquier lado. Van a haber problemas entre los hermanos. Van a haber problemas. Y a la iglesia que uno vaya, van a haber problemas. Entonces, para eso hay autoridades en la congregación. Para venir, mediar ante esa situación. No, que la hermana me pidió unos productos de Avon y no me pagó. Ah, bueno. Tiene que venir con una autoridad espiritual. Sí habría, pero tienen que venir y hablar los dos. Tienen que venir y hacer una especie de tribunal. Decir, mira, la hermana me hizo esto. No, pero tú no me diste todos los productos que me dijiste. Entonces ahí hay que mediar. ¿No? Tiene que venir alguien sabio. Entonces, ¿cómo tienen que hacer las cosas? Sabios. Tienen que tener sabiduría de parte de Dios. Sigamos porque el tiempo, ahí tiene que haber criterión. Tiene que haber un juicio criterión. ¿Qué es un criterio? ¿Qué significa tener criterio? Es una persona que sabe cuando algo está bien hecho o cuando algo no está bien hecho. Entonces, ¿cómo deben tener los jueces? Deben ser espirituales, deben ser sabios, deben ser justos. Si vamos a Ruth 4:2, deben ser ancianos. ¿Qué significa que tengan que ser ancianos? No significa que tengan que ser ya avanzada de edad. No. Tienen que ser maduros. Un anciano no precisamente es una persona que avanzó de edad. Porque puede nada más ser un chavorruco. Es decir, alguien que ya es un anciano, es alguien que tiene una madurez espiritual, etc. Aunque esté joven como ustedes. Claro. No dice el apóstol, a las viudas jóvenes de 60 años, ¿vale? Vuélvanse a casar, les dice. Entonces, ahí hay un parámetro, ¿va? Pero bueno, el anciano es más que una edad, es una cualidad, una estatura que se alcanzó. Y algunos la alcanzan antes, otros nunca la alcanzan. Es alguien maduro. Y la madurez no se improvisa. Eso es algo que con el tiempo va llegando, ¿no? Y también es importante juzgarnos a nosotros mismos. El que va a ser juez debe aprender primero a juzgarse a sí mismo antes de juzgar a los demás. Entonces, ¿cómo no deberíamos juzgar? Ya, el tiempo se me va. Yo creo que ya se me fue, pero bueno. Vamos a ver. Ya se me. Solo voy a terminar aquí. Dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, el que tiene malos pensamientos no puede ser un buen juez. ¿Pero por qué? Porque si leemos el contexto de este pasaje, dicen, si ustedes ven que llega alguien bien vestido, con buen traje, así, muy elegante, ustedes le dan su lugar. Pero si llega alguien que es pobre, que no tiene una buena vestimenta, ustedes le dicen, échate para allá. Esos tipos de distinciones no le agradan a Dios. Es como, imagínense que imagínense usted este templo y que hubieran sillas para los que ganan más de 1 millón. Estos se sientan acá. Acá sus butacas VIP de lujo, ¿eh? Como en el cine, ¿eh? Pero los que no tienen
Esos que se sienten hasta allá atrás. Que se quedan parados, justamente. Porque es lo que pasaba acá. Juzgaban según las apariencias, según la clase social. Perdón, hermano, eso a Dios no le agrada, ese tipo de discriminación. Entonces, si uno juzga en base a eso, es un juez con malos pensamientos. Entonces su juicio es malo. Ay, Señor. Volvemos a esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os volverán a medir. Entonces, ¿cómo juzgamos? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Entonces, hermanos, antes de juzgar, tenemos que evaluarnos cómo estamos nosotros. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota? Y tienes una viga en tu ojo. Hipócrita, le dice, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, si yo en mi ojo, pues, o sea, tengo algo en mi vida que necesito juzgar, lo tengo que sacar, lo tengo que restaurar y después puedo venir y juzgar. ¿Cómo va a venir a juzgar? Bueno, no sé, por ejemplo, a un adulterio a alguien y el otro está en adulterio también. No puede. Pero si el otro ya salió de eso o ya venció eso, sí puede venir a juzgar el caso. Es ahí en donde uno dice, no sabes que este caso no lo puedo juzgar yo, porque yo estoy igual. Ay, bueno. Cada quien júzguese. Porque dice la Biblia que el juicio debe comenzar primero en la casa. El juicio debe comenzar primero en esta casa, en nosotros. Ay, bueno. Yo quiero respetar el tiempo, respetar. Y quisiera que oráramos y que le pidamos a Dios su ayuda para que podamos ser buenos jueces, para que podamos juzgar con juicio justo, como dice su palabra, que debemos juzgar con juicio justo. Dios quiere restaurar el juicio, quiere restaurar los jueces en su iglesia, pero debe restaurar nuestras vidas primero para que nosotros podamos ser jueces de nosotros mismos. Y en la Santa Cena, Dios nos da la oportunidad de eso. Cada quien examínese a sí mismo. Debemos evaluar cómo estamos delante de Dios, si tenemos algún pecado, si hemos hecho las cosas mal, y pedir perdón si es así, y luego tomar la cena. Eso es discernir el cuerpo. Entonces la Santa Cena es una preparación para que nos juzguemos a nosotros mismos y que después podamos juzgar casos, que después podamos juzgar todas las cosas. Entonces, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido que tú restaures jueces, Señor, en medio de nosotros, para que juzguemos, Señor, primeramente a nosotros mismos, primeramente nuestra vida, que podamos evaluar si estamos bien o estamos mal delante de ti, Señor. Queremos ser jueces justos, Señor, con nosotros mismos, Señor. No queremos justificarnos a nosotros mismos, Señor, sino que si hemos hecho algo malo, venir delante de ti, pedirte perdón, arrepentirnos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú derrames sobre nosotros un espíritu de sabiduría, de discernimiento, Señor,
para que cuando estemos haciendo algo mal, Señor, tu Espíritu Santo nos alerte, nos avise, y que nuestra propia conciencia, Señor, nos diga, Señor, y que podamos venir delante de ti, Señor, a pedirte perdón, a pedir misericordia. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos, Dios amado. Queremos ser jueces conforme a tu corazón, Señor. Queremos ser jueces espirituales, Señor. Juzgar, Señor, no según lo que ven nuestros ojos, no según lo que oyen nuestros oídos, Señor, sino juzgar por el Espíritu. Que podamos, Señor, discernir las cosas, Señor. Que podamos discernir las profecías, que podamos discernir, Señor, un mensaje, Señor. Cuando escuchemos a alguien que se acerca y nos quiere dar una palabra tuya, Señor, que podamos juzgarlo, Señor. Que podamos juzgar esa palabra, Señor, y tomar lo tuyo y desechar lo que no viene de ti, Señor amado. Que podamos ser jueces, Señor, con misericordia, Señor. Considerando, Señor, a los demás también, que nosotros mismos, Señor, podemos fallar, que nosotros mismos podemos pecar, que juzguemos, Señor, con misericordia. En el nombre precioso de Jesús, Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, y que se desarrollen en nosotros esos dones para que podamos restaurar a otros, que podamos ayudar a otros, Señor, y que cuando alguien venga y nos presente algún caso, algún problema, podamos, Señor, guiados por tu Espíritu, discernir, Señor, y dar un juicio conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga a nosotros esa madurez que se necesita, Señor, para juzgar en las puertas como hacían los ancianos en la antigüedad, Señor, que se sentaban en las puertas a juzgar los casos. Si alguien tenía pleito, iba con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, Señor amado, prepáranos, Señor, pon las bases de lo que vendrá, Señor. Pon las bases de lo que tú quieres levantar en este lugar, Señor, en medio de tus hijos, en medio de tus hermanos, Señor, para que podamos ser jueces como tú, Señor, y dejarte a ti el juicio que a ti te corresponde, y no juzgar antes de tiempo, sino que esperar, no tener prejuicios, Señor, sino que podamos, Señor, hacerlo en su debido momento. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, por tu palabra, Señor, por tus hijos, por tus hijas que se han conectado, Señor, que están acá, y los que están acá, Señor. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos guardes, nos ayudes, Padre Santo. Amén y amén.